para química. Entonces, fácil. El animismo es una teoría relacionada mucho con el sentido mágico de la vida. Esto quiere decir varias cosas. En principio, con nuestra relación estrecha con la naturaleza, es decir, con la intriga y con la forma de explicar por qué la naturaleza nos es ajena, pero al mismo tiempo parece que logramos entenderla. Y esto está también muy atado a una teoría de la explicación del origen del universo. Pero en todo caso, el animismo lo que concentra, porque estas teorías son en torno a lo vivo, es que todo lo vivo, o la forma de separar lo vivo de lo demás, es que lo vivo tiene alma. Entonces, todos los seres vivos tendríamos alma. Y eso en realidad es algo que, aunque muchos ya desecharon, y en general científicamente se desechó, sigue permaneciendo en lo que podríamos llamar el sentido común. ¿Alguno vio ese corto que hicieron sobre el conejo Ralph esta semana? Estaba de returbio. Ok. ¿Lo Sí, vieron señora, yo lo vi. todos? Sí, Sí, señora. ¿Por qué nos conmovió tanto? Porque tal vez todos ignorábamos lo que realmente pasa con el testeo animal. Y Mm, pues verlo así como tan cerca, pues nos duele a todos, pero igual no seguimos haciendo mucho para cambiarlo. ok, en principio porque no sabíamos, pero ¿por qué nos parece como particularmente conmovedor? porque él piensa que lo que está haciendo bien, esa labor está bien. Dice, me están haciendo esto, pero está bien, me duele, pero está bien. Y sí, pero a pesar de eso, dice que está cumpliendo su labor cuando no es así. Lo están Porque es un ser maltratando. vivo y merece respeto. Porque Siento que es más porque le otorgaron una parte humana, algo como más con lo que nos podamos relacionar. correcto, Que Ana, lo que puede muy ser bien. vivo. Es porque le dimos un alma, digamos, en términos concretos, que para nosotros, de nuevo, que es lo que tiene que ver con esto, es que esos seres que nosotros vemos usualmente en cualquier lugar, que nos almorzamos, que nos desayunamos, eh, no adquieren, digamos, un sentido vital hasta que se parecen a nosotros. Y la forma más parecida de eso se llama antropomorfo. De hacer eso es como si tuvieran vida, porque pues si uno se pone en términos concretos, pues en realidad es muy poco probable que los conejos estén pensando que están cumpliendo una labor y que esa labor está bien hecha, ¿no? Eso es una cosa que le agregamos nosotros, como por esto mismo que les quiero decir, por eso es muy importante, ¿no? Porque claro, por supuesto que hoy muy pocas personas creen que lo que nos separa lo vivo de lo muerto es el alma, pero esa creencia permanece de todas formas frente a otras formas de relacionarnos. Segunda, mecanicismo. Vamos a hablar del conejo Ralph con esto en general. El mecanicismo, luego de estas teorías iniciales que están sobre todo en las primeras sociedades, el mecanicismo surgió paralelo, digamos, a la revolución industrial. ¿Cuándo sucedió la revolución industrial, chicos y chicas? No, nadie, así pueden hacer así, ni idea. Como 1750, creo que hay dos, ¿no? 1750 y 1770. Listo, Uy, habla re. entonces preguntemos por qué la revolución industrial se llama así, o sea, cuál fue el logro de la revolución industrial. Porque reemplazó las personas por máquinas. Y ahora dónde estamos porque yo no estoy viendo a las personas aquí. Reemplazó a las personas por máquinas en dónde. En el trabajo, o sea, lo que hizo fue que redució la cantidad de personas al momento de trabajar y reemplazándolos por máquinas para que el trabajo se volviera más fácil, pero por ello aumentó el desempleo. Por ejemplo, un ejemplo de máquinas que reemplazaron a las personas. En la creación de autos. Okay, la creación de autos es posterior. En esa época lo textil, porque ahora utilizaban máquinas para crear las telas y todo lo demás y no a las personas.
Ok, lo textil, ¿quién más? Esto para que vean que todo está conectado. El gran invento de la primera revolución industrial es la máquina de vapor, que luego va a juntar un montón de cosas, porque la máquina de vapor va a poder hacer que funcionen los trenes, bueno, y en general que muchas cosas se muevan a partir del movimiento. Entonces, esta aplicación práctica digamos, a la industria también se vio reflejada en una forma particular de pensar el mundo y lo vivo. Entonces, el mecanicismo lo que hacía un poco era pensar que así como el mundo, como las máquinas tienen unos sistemas particulares que creamos para que funcionen, lo vivo sería todo aquello que tiene unos sistemas particulares para que funcione. ¿Cuáles son los sistemas de lo vivo? Esto es pregunta de tercero de primaria, chicos y chicas. Pues el organismo interno. Sí, pero eso se divide en sistemas. Dana, ¿cuáles son los sistemas? Respiratorio, digestivo, todos esos. Nervioso. Vamos a anotarlos. Sistema respiratorio, ¿cuál más? Circulatorio, Circulatorio, ¿cuál más? nervioso, Digestivo. Nervioso y digestivo, vamos. 4, ¿cuál más? excretor, Sí, Endocrino. ese es el mismo. ¿Cuál nos falta? óseo y muscular, Muscular y Óseo. reproductor. Óseo, muscular y reproductor o reproductivo. ¿Cuánto nos dio? 8. 8. Listo, entonces la idea de los sistemas, que es una idea valiosa para la biología hoy, para poder entender cómo funcionamos, nace de esta idea del mecanicismo. Lo demás se descartó un poco, ¿no? Porque entonces empezaron a abrir animales para ver cómo se veían los sistemas y pues al final no funciona como tan así. Tercero, vitalismo, y este es muy, muy importante para la química. ¿A qué suena vitalismo sin leer lo que está en la presentación? ¿A qué? Pues vitalismo me suena como a estar vivo. Ok, suena a algo vital, digamos. Entonces lo vital, esto evolucionó luego también con las teorías de la física sobre el descubrimiento y sobre todo las formas de medir la fuerza, es decir, las magnitudes, y dice que todo lo vivo tiene un impulso vital un poco. Esto es una mezcla muy interesante entre la física cuántica y pues la física y los principios de la física cuántica y la religión o los procesos mágicos o religiosos más profundos, ¿no? Porque entonces decimos, todos los seres vivos tienen un impulso vital, es decir, tienen una cosa por dentro que los anima a vivir, como una fuerza que podría ser medible, pero esa fuerza puede llamarse el espíritu, en el sentido del espíritu más clásico, y de la división alma-cuerpo. Camilo, ¿ibas a hablar? No, profe, ya no. Ah, lo siento. Y que esa fuerza vital es la que le permite realizar ciertas funciones. Porque el vitalismo es importante para la química, porque la química orgánica adquiere su nombre, que es lo que vamos a ver hoy, gracias a esta teoría, porque se suponía que todos los organismos asociados al carbono, o sea, el carbono podía ser esa fuerza vital que permitiera que lo vivo existiera. Esto, sin embargo, en 1828 se vino abajo porque Wöhler hizo un experimento que fue sacar la urea. ¿Alguien sabe qué es la urea? ¿No? Ahí con familiares agricultores. ¿No? Bueno, entonces lo que hizo fue sacar la urea de separar, digamos, mentiras, crear la urea, que es digamos, un compuesto que está en nuestra orina, y que entonces parecía que solo podía salir de un organismo vivo, y lo creó a partir de sustancias que no están vivas, es decir, de compuestos. Y a partir de ahí, entonces, digamos que es que se empieza a investigar la química inorgánica y sale como una
cadena que investiga, que también investigamos lo vivo y que luego eso va a hacer que pensemos lo vivo más amplio, porque vamos a hablar de compuestos que no están vivos, pero que tienen movimiento, ¿no? Por los átomos. Seguimos. Luego va con el fisicismo, que es lo mismo que les estaba diciendo un poco, y es que la vida tiene, se explica a través de las leyes de la física, que era un poco lo que les estaba diciendo ahorita, y eso pues en general va a afectar que comprendamos que lo vivo es todo aquello que se mueve. Finalmente, estamos en algunas teorías sobre que es el organicismo, o que se puede, digamos, catalogar también como el mundo de los sistemas, y es que esta teoría anterior del mecanicismo evoluciona a comprender que no solo tenemos sistemas internos, o que esos sistemas internos están compuestos de otros sistemas más pequeños, y que en general entonces la vida o lo vivo sería como la suma, y ahí ya Felipe tiene razón, pero lo que pasa es que estaba solo dicho el principio, y es que la suma o lo vivo es un conjunto de sistemas interrelacionados entre sí. Entonces, claro que es la suma de muchas cosas, pero es una suma de sistemas interrelacionados entre sí que dan movimiento. Camilo. Profe, pero nosotros podemos ver la vida como todo lo anterior que nos dijiste, ¿no? Sí. O sea, puede ser una unión de todo, del todo. Sí, eso es prácticamente lo que hace esta última teoría del organicismo, y es que nos presenta básicamente que todo lo vivo es aquello que tiene un sistema organizado de funcionamiento. Y eso pues está muy centrado con las teorías del caos y con la física cuántica, que a mí en particular me gusta un montón, que dice que todo está conectado, que hay unas teorías de cuerdas y que todos estamos conectados. Esto vuelve a ser un poco místico, pero en realidad, o sea, que todos estamos conectados en el sentido en que toda acción física sobre este mundo en particular podría producir una reacción en otra temporalidad y espacialidad que capaz no alcanzamos a percibir. Un salto al Pues yo diría que al Big Bang. Al Big Bang, la pregunta del millón, ¿por qué? Porque pues esta teoría, si no estoy mal, dice que pues todo se crea después de que el universo estalló, y pues en el video estalló. Ok, todo se crea a partir de que el universo estalló, puede ser. ¿Quién más nos puede contar de qué se trata el Big Bang, ya que Andrea puso esa teoría ahí y vemos si funciona o no funciona con el video? ¿Qué fue o qué es el Big Bang? Pues creo que postula que al principio todo estaba como en un huevo, por así decirlo, con todo, y que cuando explotó a base de todo lo que contenía dentro se empezó a formar el universo, y que se sigue expandiendo y se sigue expandiendo así hasta por siempre. Ok. ¿Quién más? ¿Camilo? ¿No? No, yo no. ¿Por qué se estalló el huevo si seguimos la teoría de Dana? Porque primero fue una implosión y después una gran explosión. Explica eso. Hubo un punto en el que el universo estaba tan condensado que no podía más. Por eso es que se supone que su masa alcanzó el nivel de un huevo. Uh-huh. Entonces ya era tan denso que no pudo más y ¡pum! Ok. ¿Y qué propiedades hay en la densidad? De eso hablamos la vez pasada. Masa. Masa, muy bien, lo que dijo Camilo, su masa se condensó. ¿Y qué más? El volumen. El volumen, entonces se hizo pequeñito, casi como un huevo, ese volumen. Pero ¿qué hace que ese nivel de condensación explote? La temperatura. Tiene que ver con la temperatura, pero la temperatura es un tipo de eso. Queremos mirar.
El calor también es un tipo de ese tipo de cosas, y la luz también. Energía. Muy bien. De energía. Lo que pasa con la condensación es que, como inflar una bomba, ¿no? Hay un punto en que la energía que está dentro del globo ya no cabe dentro del globo y hace que se explote. Esa energía tiene una masa particular que ocupa un espacio particular, es decir, un volumen particular, pero lo que hace que se estalle en todo caso sería la energía, que es digamos, la propiedad que podríamos decir que mide lo vivo en el universo. Entonces el Big Bang fue una gran explosión, que es lo que traduce la gran explosión, que se originó por la acumulación de energía en el universo. Digamos. Eso nos lleva a una pregunta fundamental, que es la que daría la primera de estas perspectivas, y es, claro, y entonces, ¿quién creó esa energía fundamental que hizo que explotara y se creara el universo, ¿no? Y entonces casi siempre uno recibe una respuesta mágica ahí, ¿no? ¿Quién creó esa energía? ¿Quién? Dios. Algún ser místico, sí. Dios. Y en masculino, además. Entonces, Profe, es que eso dime. es que eso en realidad pues no se sabe, porque nosotros, tal vez para nosotros puede ser un dios, ¿sí? Sí. Pero, ¿y si antes de eso había otra cosa? Y esa otra cosa es más grande que nosotros y fue capaz de crear eso. Digamos, como lo de... Como seres reptilianos. No, o sea, nosotros estamos generando, o bueno, tratando de hacer un experimento igual que como que trate de igualar lo que fue el Big Bang, ¿no? Con el colisionador de hadrones y esas cosas, ¿sí? Sí. Con la Y bomba si atómica, por y ejemplo. si nosotros fuimos, o no sé Somos por qué un es experimento de relativo. seres superiores. Exacto. En todo Y si no lo llegamos a hacer, no sabemos qué somos en realidad. Les voy a Porque- mostrar la evolución como un proceso gradual y lento de equilibrio ecosistémico que tiene en cuenta varias cosas. Uno, una población. Dos, la selección natural. ¿Alguien me puede contar de qué se trata la selección natural? El más fuerte se adapta y sobrevive. Ahí tenemos una desviación de la selección natural, pero es básicamente eso, y es que solo sobreviven los mejores adaptados. La idea de que los mejores adaptados son los más fuertes es una idea posterior que no está dicha por Darwin, además, y que muestra que la ciencia también es una cosa que está hecha por seres humanos que tienen intereses particulares. Entonces, la selección natural lo que dice básicamente es que para garantizar la perpetuidad de una especie tienen que generarse cambios adaptativos a nivel no solo fenotípico, es decir, a la forma en la que nos relacionamos, sino a nivel genotípico, es decir, en la estructura molecular que nos caracteriza. Eso, por supuesto, hace que estos procesos sean graduales y lentos. Ejemplos de eso en el mundo vivo, pues es que nosotros hayamos aprendido a caminar erguidos y no sobre cuatro patas, y que ahora no tengamos tanto pelo, por ejemplo, como los otros animales, ¿no? Ya nosotros no producimos tanto pelo en el cuerpo porque en nuestra evolución adaptativa tenemos ropa, ¿sí? El pelo está diseñado para que los seres vivos se protejan del frío. Como nosotros ahora tenemos ropa, pues no necesitamos tener tanto pelo, pero eso fue una cosa que pues tardó miles de años, ¿no? No es como que yo diga, bueno, a partir de hoy decido no tener pelo, ¿no? O si no, los calvos no sufrirían tanto. Pero son digamos, procesos muy largos. Que se determinan en un lugar y población determinados y que tienen una temporalidad específica que perpetúa la especie, ¿no?
Esto es muy importante y es la diferencia entre especie y población, ¿no? La especie es, digamos, la familia genotípica de un ser vivo, y las poblaciones son los tipos o las adaptaciones particulares de esas poblaciones en un lugar y tiempo determinado. Por eso es que somos tan diferentes también nosotros en el mundo, y por eso es que hay poblaciones con rasgos distintos y con funciones adaptativas increíbles, ¿no? Hay gente que camina descalza por el desierto, o hay gente que se puede sumergir a 8 metros de profundidad sin dudarlo, o hay gente que, no sé, que tiene una fuerza increíble. Bueno, hay un montón de cosas, y luego estamos nosotros. Y esa digamos, dimensión está entre la evolución, está entre la especie y el medio ambiente, ¿no? Porque lo característico y particular del ser humano es que ha hecho una transformación del medio ambiente para sí. Es decir, ha hecho que el trabajo modifique el medio ambiente para que nuestra forma evolutiva crezca más rápido. Entonces, en eso, Darwin se dio cuenta de que eso existía, porque, que eso también es importante, no es que Darwin se haya inventado la teoría de la evolución, sino que eso era, digamos, un mito común para la época, pero él fue la persona que hizo el estudio y comprobó que todo eso que todo el mundo decía era cierto, porque llegó a la isla de los Galápagos. ¿Dónde es los Galápagos? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo se llamaba la tortuga de los Galápagos, la última que se murió porque ya no tenemos Galápagos? Carlos. Es una bobada, pero para que lo tengan en cuenta. Llegó a la isla de los Galápagos y se dio cuenta que había unos pisones que eran distintos a los pisones que él siempre había visto. Un pisón es un pájaro. Entonces lo que había pasado era que estos pájaros tenían de otra forma el pico, como los pájaros domésticos, que tienen el pico más corto, o el oso hormiguero, que tiene su trompa infinitamente larga, porque esas condiciones adaptativas hacen que muden. El todo es que él ve estos pisones y dice: estos pisones son distintos a los que yo he visto, hay que estudiar por qué tienen de otra forma el pico, y eso lleva a la teoría de la selección natural, que dice, claro, estos pisones están en otra isla, en una isla que además no está habitada por gente, y han tenido que migrar su alimentación a otra cosa, y esa migración ha hecho que tengan el pico de determinada manera, y es como un pico un poco más curvo que les permite escarbar, como las gallinas. Entonces, esa posibilidad de escarbar hace que se diferencien de los otros pisones, que lo que hacían un poco era cazar, entonces tenían un pico más afilado. ¿Cómo era eso posible en dos pisones que hacen parte de la misma especie? Eso responde la pregunta aquí. Porque son dos poblaciones distintas de una misma especie. Entonces, eso hace que dentro de la evolución existan, digamos, unas características, que es la característica de la homología o lo homólogo, que es básicamente estructuras fisiológicas que son similares pero que tienen distinta función. Entonces aquí en el ejemplito, lo mismo, ¿no? O sea, una pata de conejo, una pata de ave, una pata de un lagarto, todas son patas, todas tienen la misma, digamos, estructura ósea, pero sirven para distintas cosas, porque una rana necesita saltar, un conejo también necesita saltar, pero capaz un ave no necesita saltar, sino aterrizar o caminar. Y un lagarto necesita arrastrarse, ¿no? Eso es la homología, y la otra es la analogía, que son partes, digamos, que crecieron, evolucionaron de estructuras distintas, pero que tienen la misma función, ¿no? Entonces, eso en particular casi siempre se hace con las alas, ¿no?
Las alas tienen estructuras diferentes, las alas de un insecto no tienen huesos en particular y están hechas, digamos, nacen casi siempre de un proceso de metamorfosis, ¿no? Las de un murciélago le crecen con él. A los insectos les salen como por generación espontánea, pero es una mutación que hacen en su vida. Lo que les iba a mostrar con todo esto, que era lo de biología o química, era que eso tiene un sentido. Me voy a pasar unos 5 minutos nomás. Eso tiene un sentido en la química orgánica, y es que la forma, voy a hacer el repaso rápido, que esto fue lo que vimos la vez pasada un poco, es que la química orgánica estudia el carbono y su relación con el oxígeno, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y también pues el azufre, pero principalmente con estos 4, porque fueron los elementos que estaban al principio del universo, que les dije que se llamaban chon. Y que la forma de enlazar el carbono con los otros elementos es a través de un enlace covalente. El otro, en la química inorgánica, es a través de los iones, es decir, esto es a través de un proceso energético, esto es a través de un proceso electromagnético que se hace en la última capa de los electrones de los átomos. De ahí que sea importante que viéramos esto, que es la configuración electrónica de los elementos o de los átomos en general, y es que es lo que les permite unirse con otros. El carbono tiene 4 electrones en su último nivel, que es lo que le permite juntarse con todos los demás. Y tiene un nivel de estabilidad que permite que esa juntanza no explote y no haya más bombas atómicas. Ojalá. Entonces, este cuadrito ustedes se lo saben. Si no se lo saben, igual yo les voy a enviar la presentación para que lo revisemos. Y que en realidad no deberían aprendérselo, ¿no? Solo deberían aprenderse que hay 7 niveles y que va de la S, la P, la D y la F, o sea, los subniveles, y luego uno el día del ICFES hace el cuadrito en la hojita de respuestas y no se va tanto para hacerlo. Entonces, los subniveles de energía, o sea, aquí, arriba, son los que nos van a dar el número atómico, digamos, que es el número, digamos, de electrones que debe tener en la última. Todo eso para decir que esto es lo que les voy a dejar de tarea, que la vez pasada habíamos hablado de que esa conexión del carbono con otros elementos tiene en principio una cadena básica, que es la cadena carbonatada, que se puede hacer de 3 maneras, con 3 tipos de enlace, con un enlace simple, con un enlace doble y con un enlace triple. Esos tipos de enlace nos van a dar qué tipo de cadena carbonatada es, o sea, si es una cadena de tipo primario, secundario, terciario o cuaternario. Eso va a tener que ver con el número de carbonos que estén libres, digamos, de enlaces que queden libres. Les había dicho que esos enlaces que quedan libres reciben un nombre, ¿no? Las cadenas carbonatadas reciben la finalización ano, si es un metano, eno, si es un alqueno, perdón, alcano, alqueno, ino, si es un alquino. Y eso nos puede decir qué tipo de enlace es. Pero cuando están sueltos o en una esquina de la cadena carbonatada, ese nombre, digamos, esa terminación se va a cambiar por la IL. Metil, etil, propil, butil, pentil, exil, etcétera, etcétera. Entonces esta es la estructura, digamos, de las cadenas carbonatadas simples, y la idea era que eso es lo único que les va a quedar, que pudiéramos hacer estos 3 ejercicios, porque en serio nos cogió el día y lo siento un montón, pero es que hoy nos dieron solo 1 hora, que pudiéramos hacer estos 3 ejercicios. Es facilito. Entonces, al ejercicio ustedes van a ponerme dónde empieza la cadena, o sea, la van a numerar. Yo la vez pasada les expliqué cómo se numera o por dónde se numera, y igual les recuerdo, se numera por el lado en el que esté más cerca al radical, o sea, a esto que se pega aquí, o a esto, o a esto. O sea, esta se numera de aquí para allá. Entonces la van a numerar, la van a nombrar de la forma que les expliqué,
que según las normas de la IUPAC, y me van a decir qué tipo de cadena carbonatada es decir, si es un carbono primario, secundario o terciario. Son solo esos tres, pues porque igual está muy poquito el tiempo, y ya. Eso sería todo por hoy. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, la idea es que estos días trabajemos al tiempo química y biología para que vean la relación que existe entre unos y otros. Y ya. ¿Alguna duda o pregunta, comentario?